lo considero bastante importante. El problema del plagio. Yo me imagino que muchos de ustedes cuando han pasado la tesis al profesor, resulta ser que cuando dicen, no, tienes 50, 60, 80% de plagio. Y a veces no entienden ni siquiera por qué ocurre esto. Vamos a hablar un poco acerca de este problema en particular. En primer lugar, esa es otra de las intenciones que tengo con este trabajo. Ahí van. Descargar. Déjame cambiar aquí, que tengo aquí, me quedó galán solito, todos en línea. Ajá. Ese es otro de los problemas que tienen ustedes frecuentemente. Recuerden que cuando están haciendo su trabajo de tesis está prohibido el plagio. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para ayudarlos a solucionar eso también. Fíjense lo siguiente. Antes de entrar a lo que es el manejo de las herramientas convencionales, vamos a hablar un poco del plagio. Ustedes saben que el plagio es usar las ideas o palabras de otra persona como si fueran propias. Ustedes están mal acostumbrados a eso desde que entran a la escuela. En la escuela lo primero que le enseñan no es a redactar o a pensar por su cuenta. ¿Qué es lo primero que dan en la escuela cuando empiezan a escribir? Copia. Lo ponen desde el principio a copiar. Y eso va creando en las mentes que se acostumbran a plagiar. Porque realmente una copia es simplemente un plagio. Ajá. Siempre que ustedes no acrediten de manera explícita de dónde viene la información. Entonces, ¿por qué el plagio está prohibido en los trabajos de grado? En primer lugar, como ustedes saben, para certificar la integridad de la persona, para ver la honestidad del estudiante en el desarrollo de su tesis. En segundo lugar, para valorar la originalidad de lo que estamos haciendo. Se supone que la tesis es un trabajo de tipo, entre comillas, original. Lo que pasa es que a mi criterio no hay nada nuevo en este mundo, pero ustedes saben que para lo que es la mentalidad del hombre, un caso diferente de la misma situación conocida representa un nuevo conocimiento. Y eso es lo que ustedes deben procurar formar. Que lo que ustedes estén haciendo represente un conocimiento nuevo referido a una situación específica. La tesis se hace para contribuir en la investigación, no para robar las ideas a otros y para demostrar la calidad de tu trabajo. Esas son 4 razones por las cuales el plagio está prohibido. El plagio se produce entonces, como dije antes, cuando un autor, de forma deliberada o accidental, presenta como propio un trabajo del cual no es el autor original. El plagio es una violación de los derechos de propiedad intelectual de otra persona. Y eso es penado por la ley en muchos países, sobre todo desarrollados. Vamos a ver aquí en qué situaciones ustedes causan que haya plagio. Aquí tenemos en primer lugar cuando usan ideas ajenas sin citar. Vean que aquí tenemos, esta es la costumbre que tienen muchos de ustedes. Lo que hacen es copiar lo que tiene la otra persona en internet de manera explícita y lo colocan tal cual, inclusive para evitar cometer errores. No hacen ni siquiera el esfuerzo de traducirlo a sus propias palabras. Cuando ustedes hacen esa acción de copiar y pegar, están cayendo en plagio, siempre y cuando no citen el origen de su información o no la parafraseen. Vean que esas son, digamos que como el ciclo que caemos en el plagio. Usan las ideas de otros, trabajan con copiar y pegar, no colocan las citas, tampoco parafrasean, y esto se convierte en lo que llamamos plagio. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar el plagio involuntario? Porque acuérdense que hay plagios que lo hacen a propósito.
pero vamos a considerar que el plagio en sus tesis sea de tipo involuntario, porque ustedes no lo quieren hacer porque lo van a detectar sus profesores. En primer lugar, hay que procurar trabajar de manera estructurada. Hay que guardar todas las fuentes que vayan consiguiendo y citarlas al momento. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo ustedes van a tomar una cita de Hernández Sampieri, ustedes una vez la hacen como cita para que les vaya apareciendo, no les aparezca como plagio. Y el Word tiene la capacidad de ello, de ir añadiendo los diversos autores a su contenido. También deben hacer un buen uso de citas y paráfrasis, utilizando en todo momento el estilo correcto. Porque si ustedes no colocan las citas de manera correcta, el sistema no se las va a tomar como tal y va a tomarlas como plagio. Entonces vamos a ver cómo podrían hacer ustedes esto. Fíjense que hay diferentes formas de parafrasear. Nosotros podemos parafrasear por generalización. ¿Qué quiere decir? Tenemos varios casos, como puede ser, por ejemplo, los tipos de computadoras. Dicen laptop, PC de escritorio y PC tablet, por decir algo. Y ustedes pueden generalizar eso simplemente. Cuando uno cita no es plagio, si lo hace correctamente. Entonces, si tenemos tres tipos de aparatos diferentes, ustedes saben que la generalización lo que hace es considerar esos tres como uno solo. Y eso es una forma de parafraseo. Por ejemplo, en una lectura que diga los países, Venezuela, Colombia y Brasil están cayendo en altos niveles de desempleo. Ustedes pueden parafrasear esa primera parte diciendo ciertos países latinoamericanos o algunos países latinoamericanos presentan altos niveles de desempleo o presentan pocas oportunidades laborales. Vean que están diciendo lo mismo, pero están generalizando la parte de los nombres de los países y están reescribiendo la otra parte. Repito, una oración tan simple como Venezuela, Perú y Colombia están presentando elevados índices de desempleo. Ustedes la pueden parafrasear diciendo una frase como: los países latinoamericanos presentan actualmente muy pocas oportunidades laborales. Están diciendo lo mismo pero con otras palabras, y eso no es plagio. Ahí están aplicando al mismo tiempo la generalización y la reescritura. Esos son dos formas claves para realizar un buen parafraseo, que no deben aplicar sinónimos. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen en ese caso Venezuela, Colombia y Perú tienen altos niveles de desempleo, tienen elevados niveles de desempleo, siguen diciendo lo mismo. Y para el antiplagio, ese tipo de conversiones solamente a través de sinónimos sigue siendo plagio, porque no cambiaron ni la forma ni la intención de la oración, que es lo que se busca, especialmente que cambien la forma. ¿Entienden este concepto del parafraseo? Sí se entiende. Bueno, eso es una herramienta fundamental para ustedes evitar el plagio. Parafrasear correctamente. Repito, no usen simplemente sinónimos porque el sistema les va a detectar que sigue siendo plagio. Lo que hacen es cambiar el orden, a eso es lo que llamamos reescritura, o unificar ciertos elementos. Pueden unificarlos o separarlos, porque si por ejemplo dice en ciertos países latinoamericanos y ustedes lo quieren convertir en vez de eso decir en Venezuela, México y Colombia, también es válido porque están cambiando el contexto de la oración, están especificando cuáles países. Déjenme borrar aquí. Ahora bien,
Por lo general, en la universidad, según lo que tengo entendido, están usando el sistema compilatio para lo que es la verificación del plagio. Ese es un software de tipo pago que por limitaciones de costo no se los puedo facilitar porque es bastante costoso. Pero les voy a ofrecer otra opción que es también es igualmente válida y que les va a permitir ir resolviendo al respecto. Vean que la universidad, si no me equivoco, les dice que no pueden tener más de 30% de plagio, si no me equivoco. Vamos a procurar trabajar nosotros tratando de no superar 20%. ¿Para qué? Porque como no es el mismo software, al trabajar en base a 20, no a 30%, nos aseguramos de que igualmente se cumpla el requerimiento. ¿Entienden esa idea? Profesor. Sí, sí, profesor. Entonces yo tengo una versión, entre comillas, craqueada del antiplagio que les estoy hablando. No se los he subido todavía al momento porque cuando lo estaba subiendo me dio un errorcito, no sé qué, tuve que comprimirlo, etcétera, y se me cayó el internet un par de veces. Pero ya yo más tarde lo subo a lo que es el drive que les voy a colocar para que ustedes puedan descargarlo, o si no lo buscan de cualquier, o sea, en internet se puede conseguir. Ese software es el siguiente. Creo que ya hay algunos de ustedes que lo conocen. El Plagiarismo Detector Pro. Sí, ya lo hemos usado. Ajá. Pero el problema está que ustedes lo están usando en modo demo. ¿Cuál es el problema del modo demo de ese sistema? El modo demo de ese sistema no sirve para evaluación de plagio. ¿Por qué? Solamente evalúa las primeras 1000 palabras del documento. Con solamente 1000 palabras llegan aproximadamente hasta el índice o las primeras líneas de la introducción. Y generalmente esos elementos son idénticos para todas las tesis. Entonces vean que así les va a dar un falso valor en cuanto a sus niveles de plagio. El que yo les voy a pasar está para que revise todo el documento completo. Y esa es la idea, que ustedes puedan revisar todo el documento completo y van haciendo, a medida que avancen, revisiones y van corrigiendo y lo vuelven a pasar. Yo ayer, por ejemplo, pasé a un documento que tenía el 30%, hice ciertas correcciones y bajé al 25% en una primera revisión sin revisarlo todo. Él te indica el porcentaje de plagio de cada fragmento de texto, etc. Entonces, este es el software que vamos a utilizar para nuestras validaciones. Ustedes deben ir realizando las pruebas, repito, cada vez que vayamos avanzando. Es decir, por ejemplo, transcriben un par de páginas, hacen su prueba y ven cómo van de plagio, etcétera, para que al final, cuando lleguen a su momento de entregar, tengan un bajo nivel de plagio. ¿Por qué? Les voy a dar una muestra de lo que pude ver en algunas de las tesis que mandaron los compañeros revisándolas con este sistema. Uy, déjame borrar esto. Aquí tenemos 3 tesis revisadas con ese programa de plagiarismo. Fíjense lo que pasó allí. En primer lugar, voy a empezar por abajo. No deben usar Wikipedia. Él detecta la Wikipedia, cualquier uso repetido de fragmentos de Wikipedia como plagio. Entonces recomiendo no usen Wikipedia como fuente, ni el Rincón del Vago, ni ninguna de esas páginas así. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, fíjense que ven en esas muestras que tomé, cómo están los niveles de plagio. Si dijimos que la universidad pide el 30% y yo les estoy pidiendo que traten de mantenerse por cerca del 20%. ¿Estarán correctas esas tesis nada más vistas desde ese punto de vista? No. No, ¿por qué? La que tiene menos tiene casi 40% y la que tiene más pasa del 60%. Pero fíjense que hay algo interesante. Esas tesis que tienen allí no están citando autores. ¿Se dieron cuenta?
En la parte azul es la más pequeña y esos son los documentos referenciados. ¿Qué sucede con esto? Que generalmente usamos indiscriminadamente copiar y pegar de internet. Recuerden que el software antiplagio lo que hace es verificar miles de páginas web para detectar coincidencias. Además, en ambos casos la parte azul es mínima, es decir, no estamos citando los autores de los que tomamos la información. Vamos a ver ahora unas tesis de las que yo fui preparando para otras personas. Ahora, y me van a decir dónde ven la diferencia. Aquí tenemos 3 casos de tesis de otras personas. Vean que en este caso tenemos tesis con el 23, el 22 y hasta el 12% de plagio. Es decir, niveles bastante bajos y aceptables en cuanto a ello. Pero podemos ver aquí, por ejemplo, la primera es una persona que hizo un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque recuerden que hay 2 formas de minimizar el plagio que vimos en la parte anterior. La primera es usando paráfrasis. Esto lo que hace es aumentar la originalidad. Y la segunda es citando fuentes de diversos orígenes. Ya va, que alguien está ingresando. La segunda es citando fuentes. Resultando que la primera, por su carácter subjetivo y depender de la creatividad del tesista, es la más complicada y difícil. En el caso de que ustedes quieran aumentar la originalidad, vean que esta es una tesis prácticamente inventada por esa persona. Casi todo es original y citó muy poco, pero se mantuvo dentro de un nivel de plagio bastante bueno. Pero esto es bastante difícil de lograr para personas que no tengan mucha experiencia o mucho conocimiento de lo que están estudiando. ¿Qué les recomiendo yo que es igualmente válido? Trabajen más con las citas. Vean las 2 tesis que están en la parte inferior. Fíjense que prácticamente en la que está en el centro tenemos igual cantidad de citas que de parte original. Y en la que está abajo hay más citas que parte original. Esto no es detectado como problema por el software de plagio. Así que no les genera, digamos que, castigo de parte del profesor. Entonces la primera, la de aumentar la originalidad, es bastante más complicada. ¿Por qué? Porque consiste en ir parafraseando todos los elementos de la tesis. Y llegar a una tesis con tanta originalidad es bastante complicado para ustedes porque no tienen gran experiencia ni en redacción ni en lo que es el conocimiento del sistema que vayan a trabajar. Por ejemplo, la persona que me dijo que quiere trabajar con una biblioteca, librería. Él a lo mejor, a pesar de que tiene una librería, no se ha leído muchos libros y no es muy bueno en redacción, pero a lo mejor su esposa sí lo ayuda y puede aumentar con eso su nivel de originalidad. A lo mejor él no conoce demasiado bien el sistema, pero él tiene su ayuda idónea ahí para ese respecto. Pero ¿cómo él puede mejorar en cuanto a eso? Haciendo citas de todo lo que vaya a hacer. ¿Por qué? La mayoría del plagio está generalmente en la parte del marco teórico. Colocamos mucha teoría para rellenar, para engordar nuestra tesis y no le colocamos citas. Fíjense que en estas últimas 2 tesis que yo elaboré, casi todo fue citar información de otras personas porque eran estudios de casos específicos sobre casos que ya habían sido tratados. Y esto me lleva a que yo lo que hacía era citar a la otra persona, daba mi opinión o la opinión del muchacho al respecto y luego continuaba. Entonces tenía una pequeña porción de original con mucho contenido citado. Y eso es válido para el desarrollo de la tesis. Entonces vean que ahí tienen una buena opción que es mucho más mecánica, más repetitiva y para ustedes más fácil de cumplir. Al final de lo que es la hora o en la próxima clase les voy a indicar cómo se hace lo que es la parte de las citas en el Word. Vamos a continuar entonces.